Para seguir hay que parar y resolver. Para soñar hay que aprender, saber perder. Para llorar hay que vivir el miedo a que te salga mal otra vez. Para intentarlo después. El tiempo nunca va a perdonar. No sabes distinguir si lo que haces a ti vale la pena. Y para volver, dejé la puerta detrás. Tal vez pueda haber un beso más. Y para sufrir, solo tenés que esperar, rogando que la soledad se digne conversar. También subió la temperatura en el día de ayer. Este escrito, en el que tiene más de 1.600 páginas, en el que los jueces Gorini, Jiménez Uriburu y Basso señalaron que han hecho una valoración integral de la prueba para condenar a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, pese a que no se fundaron en un elemento probatorio contra o concreto la decisión que hicieron conocer. No hubo asociación ilícita. Los jueces interpretaron que CFK defraudó al Estado al beneficiar con obra pública a la empresa de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. En la misma causa, o por la misma causa, Julio De Vido fue sobreseído. Ministro, por entonces, de Obra Pública. Primer dato extraño. Condenan a la presidenta, por entonces, y absuelven sin responsabilidad a su ministro de Obras Públicas. Y estamos hablando de una causa justamente por enriquecimiento ilícito, beneficiados a partir de la obra pública. Es extraño. Tampoco fueron ni siquiera citados los jefes de gabinete por entonces. Alberto Fernández, Sergio Massa. Bueno, ninguno fue citado, ni siquiera a declarar. Pero CFK fue condenada a ejercer cargos públicos de manera perpetua. Para los que no saben, se los cuento rápidamente. Cuando un gobierno central, en este caso un gobierno nacional, o el gobierno nacional, primero, estudia una carpeta que le presentan cada uno de los municipios y de las provincias, carpeta que se presenta en el Ministerio de Obras Públicas. Esa carpeta es evaluada si hay recursos y si el gobierno destina parte de, en este caso, dinero a la mejora y a la creación, puede ser de caminos, de infraestructura, bueno, en fin, obras. Si un gobierno nacional está proclive a hacer obras,
Lo tiene que hacer siempre a través de las provincias y de los municipios. Y se hace a través del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en este caso, la provincia de Santa Cruz, luego de presentar una carpeta, se le habilitó la obra y a partir de allí se abre una licitación y se adjudica la obra. Que es controlada por la provincia y que a su vez cada provincia tiene que presentar los avances de obras para que el dinero vaya por partes depositándose en las cuentas de la provincia para que ésta a su vez le pague a la empresa que lleva adelante o la constructora que lleva adelante la obra. Y en muchos de los casos también la adjudica la provincia, la obra. Este también es el caso. Con lo cual digo, no hay argumentos sólidos para sostener que Julio De Vido, ministro de Obras Públicas de Nación, no esté involucrado o haya sido absuelto y la presidenta haya sido condenada. La realidad es que, digo, el desempeño de los jueces deja mucho que desear. Una vez más. Porque no es posible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que como funciona la Argentina y como funcionan las obras públicas, repito, son adjudicadas a través de la provincia. La provincia es la que requiere la obra y pide la obra, presenta, o varias obras, presenta una carpeta con distintas obras y dice, bueno, si hay buen diálogo y si el gobierno central está, preparado y está, con fondos como para hacer obra pública, que también es trabajo, lo llama o al ministro de Obras Públicas de esa provincia o del municipio o al intendente o al gobernador, le dice, bueno, ¿qué es? Esta es la obra, estas son las obras que tenés. Bueno, acá están estas son las obras que necesitamos. ¿Cuáles son las más importantes o las más necesarias o las primeras que tenés que hacer? Esta. Bueno, vamos a ir, nosotros estuvimos estudiando, me parece que esta, y se ponen de acuerdo. A partir de que se ponen de acuerdo se abre la licitación, se presentan las empresas y después se adjudica. Y a partir de que se adjudica comienza la obra y comienza en partes y en tramos a entregarse el dinero. No se hace todo de una vez. Digo para contar esto, ¿no? No es que se adjudica la obra y ya tenés todo el dinero de la obra. No. Porque al mismo tiempo el dinero se va otorgando a partir del adelanto de obra que va a suceder. Es como una obra vos haces una casa y es más o menos lo mismo, ¿no? Muy parecido, no ponés toda la plata de una, salvo que sea llave en mano, pero ni tampoco. Vas adelantando por quincena al arquitecto o por mes, de acuerdo a la red. Bueno, esto es más formal todavía. Con lo cual es imposible, realmente imposible, que Julio De Vido quede absuelto y CFK condenada. Es realmente muy difícil. Hay que,
casi ser un experto para encontrar, digo, la manera o por supuesto rebuscada, pero así todo no hay, por cómo funciona el Estado, no hay, digo, una manera de deslindar, de quitar de responsabilidades al ministro de Obra Pública y condenar al presidente, o a la presidenta en este caso. Es demasiado raro, y no por el hecho en sí, porque esto huele mal, realmente huele mal. En ninguna, digo, en ninguna persona, digo, conocedora de esta situación, yo les estoy contando, digo, muy simple cómo funciona la cosa. Y ustedes entienden rápidamente, si es que ya no lo sabían, digo, cómo es posible que absuelvan al ministro de Obras Públicas y condenen al presidente, a la presidenta en este caso. Es, digo, la verdad, rarísimo. Bueno, vamos a escuchar una nota que ahora se abre igual una etapa de apelaciones, y bueno, y obviamente esto va a casación, seguramente casación confirmará el fallo, irá a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, por supuesto, seguramente ratificará la condena y quedará, digo, condenada Cristina Kirchner. Esto, digo, hay muchos pasos todavía para dar, los tiempos de la justicia, digo, también son lentos, con lo cual habrá que esperar aún un tiempo más. Bueno, vamos a charlar, en realidad ayer por la tarde hablábamos con el doctor Tomás Pérez Bodria, abogado penalista, y quiero que escuchen la nota. Pilar de Vuelta es el noticiero que hacemos todas las tardes aquí entre las 19 y las 20, de lunes a viernes. Y bueno, y allí hablamos con él porque, digo, queríamos conocer más fehacientemente, más genuinamente, esto que yo les estoy contando, ¿no? Que a todas luces, digo, huele mal. Bueno, escuchemos la nota. Día a día, con Leo Gómez, desde las 8 por Radio X. No me sorprende a mí, que creo que a nadie, era lo esperado. El fallo bueno, los fundamentos del fallo, el fallo ya se había dictado, el veredicto, los fundamentos son los que sustentan ese veredicto, son jurídicamente absolutamente inexplicables, salvo que se lo comprenda como es realmente la necesidad que tiene un sector del establishment y de la política argentina de sacar de juego a Cristina Fernández de Kirchner. Los fundamentos, obviamente te aclaro que no leí las 1600 hojas por razones de salud. Sí, claro. Pero no hubo... Creo que... Sí. No, te iba a decir que creo que es muy nocivo para la salud de cualquier persona. Claro. No, te iba a decir, lo que queda claro, y lo hicieron estos tres magistrados, Gorini, Jiménez Uriburu y Basso, que no hubo asociación ilícita, pero aún así fue condenada. Ellos sacaron la asociación ilícita en el veredicto, la condenaron por administración fraudulenta contra el Estado, le dio 6 años de prisión. Esto que se dictó en 1600 hojas es un invento de fundamentos para tratar de justificar aquel veredicto que se dictó el año pasado. Una sentencia por administración fraudulenta de obra pública a una presidenta de la Nación es inviable, no a Cristina Kirchner, a cualquier presidente de la Nación. Porque la obra pública está presupuestada, está contenida en la ley del presupuesto nacional. Y para ejecutar la obra, sobre todo, Cristina es la presidenta de la Nación, la obra que se cuestiona son 3 obras de la provincia de Santa Cruz. De toda la cantidad de obras de Lázaro que cuestionaban, las únicas que quedaron en pie son 3.
Y esas tres, ningún perito pudo demostrar, sino más bien todo lo contrario, que hubiera habido algún faltante significativo, porque que pase más allá de lo que es común en cualquier obra pública, sobre todo en la Patagonia, con las dificultades climáticas que genera, y tampoco se pudo acreditar, pese a lo faustuoso del fallo, que habla de una cosa monumental, que haya habido un desvío de dinero. Y te digo más, hay otra causa que está relacionada con esto, que es el de precisamente la de Lázaro Báez, donde hace pocos días la Cámara de Casación determinó que sí, que hay un enriquecimiento ilícito de Báez, pero no hubo lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero provenía de la obra pública, y el dinero de la obra pública siempre está bancarizado. Entonces no se entiende, en este fallo tampoco tienen no tienen dos líneas dirigidas a demostrar qué se llevó Cristina Fernández de Kirchner, porque lógicamente es imposible. Y fíjate la contradicción. Yo soy amigo de Julio De Vido y sé perfectamente que acá no hay ningún hecho ilícito, pero ¿cómo puede ser que el ministro de Obras Públicas, de la obra pública que está en la que imputan a Cristina, haya sido absuelto cuando es el encargado, en todo caso, en un estamento inferior a Cristina, de resolver esa obra, y debajo de Julio De Vido hay 20 organismos más, sí, además de los organismos de revisión? Sí, eso que decís es, digo, para los comunes como nosotros es inentendible. La verdad, desde el día para los letrados que no son que no defraudan su vocación por el derecho también. Por eso, es inentendible que el ministro de Obras Públicas de la Nación, en ese momento, ¿no es cierto?, es el que adjudica la obra. Después, decime vos, y contale a la audiencia, esta es una obra de la provincia, adjudicada a la provincia de Santa Cruz, que fue quien otorga la obra, el gobierno de Santa Cruz, y monitorea la obra en tiempo y forma para después ir pagando, porque no es que se paga todo, porque por ahí en la fantasía de la gente, y es entendible porque la gente no está en estos menesteres, por eso me parece importante aclarárselo, y por eso digo, está bueno hablar con vos, que entendés de esto, Tomás, porque digo, no es que se paga de una, sino que se van cumpliendo plazos de avance de obra y se van dando, cumplimentando esos pagos, digo, monitoreado a través del gobierno de Santa Cruz, que es quien adjudica la obra. Ahora, como bien decís vos, la realidad es que es muy difícil de entender primero digo una causa de este tipo, y después un fallo que da la impresión, digo, es realmente más difícil de entender, porque como bien lo decías vos y señalabas, De Vido, que era el ministro de Obras Públicas, queda absuelto y la presidenta de la República está condenada, y encima queda claro que no hubo asociación ilícita. Entonces, ¿de qué están hablando, no? Bueno, en realidad, fíjate, lo que vos decías es así, que no haya sido condenado Julio De Vido, habla claramente de que no tienen prueba de que haya existido delito alguno, puesto que hay una relación más directa con los hechos de Julio De Vido que de Cristina Fernández de Kirchner. Pero además hay 4 personas más, o 3, no me acuerdo cuánto habían pasado, que son los que ejecutan el presupuesto aprobado por el Congreso, además, porque es plata del Estado Nacional que ejecuta el Estado Provincial de Santa Cruz, que son los jefes de gabinete. Los jefes de gabinete son los que ejecutan el presupuesto, y ahí no fueron ni siquiera indagados, sino que solamente declararon como testigos los jefes de gabinete de esa época. Alberto Fernández, claro. Abal Medina, bueno, todos ellos ni se los citó, ni se los imputó nunca. Esto es un invento que se asienta en lo que se llama ahora en materia jurídico-penal la teoría objetiva del delito, una verdadera irracionalidad que viola el artículo 18 de la Constitución, que es el de las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y demás, que tuvo su origen, ¿sabes cuándo? No. Cuando el problema de Cromañón en la ciudad de Buenos Aires, que pretendieron imputar a Ibarra por el déficit de contralor de un inspector de la ciudad de Buenos Aires. Y no llegaron a condenarlo, lo usaron políticamente en la ciudad de Buenos Aires para sacarlo del gobierno, y ahí empieza
el drama de la Argentina, porque ahí nace el macrismo, cuando por primera vez gana después Macri la elección, habiendo sacado a Ibarra de modo ilegítimo. En este caso es jurídicamente parecido, pero no tiene sustento. Fíjate vos que Cristina Kirchner ofreció como prueba que hagan una pericia de toda la obra pública del país, para comparar lo que pasaba con la de Santa Cruz. Bueno, la de Santa Cruz estaría siempre en mejores condiciones que el resto, incluso la mayor parte la tiene Caputo, que es el que se llevó la mayor parte de la obra pública, no solamente en el periodo de Macri, sino también en los periodos anteriores, y incluso en las obras más grandes, como eran las hidroeléctricas de Santa Cruz, el que no se llevó a cabo, no pudieron llegarse a cabo por Báez porque no alcanzaron a licitarse en la sociedad que tenía con el mismo Caputo. Es decir, es realmente inconsistente por donde lo mire. Seguro. A propósito te pregunto, ¿por qué, ya se han expresado distintos dirigentes y funcionarios al respecto y han dicho que la sentencia ya estaba escrita? Es más, han dicho que la sentencia fue escrita por Macri y por la mafia judicial. Bueno, yo creo que la sentencia estaba escrita antes de dictarse el veredicto el año pasado. A Macri no creo que le dé ni siquiera para dictar una sentencia tan nefasta como esta o tan grosera, pero evidentemente responde a los intereses de ese sector político. Y más que del macrismo, yo creo que de los sectores concentrados del poder real de la Argentina y sobre todo de fuera de la Argentina, porque hoy la política que hace a la instauración de determinado modelo económico, que la verdad lamentablemente es el que está en curso, la establece el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, y la generala del Comando Sur, Laura Richardson, que vienen a llevarse nuestros recursos. Cristina Kirchner, para ellos, a pesar de que no ha ejercido y digamos una postura en estos últimos 3 años determinante para digamos volcar el rumbo actual del gobierno, para ellos es un peligro, no por lo que hizo en estos 3 años o lo que está haciendo en estos 3 años, sino por lo que hizo durante sus gobiernos y por lo que significa para una amplia masa de la población que la sigue como líder natural. Eso siempre es peligroso para el establishment y para el imperio en este caso. Es la suerte que corrieron todos los dirigentes que tuvieron alguna actuación en función del país a lo largo de la historia. Puedes arrancar, si querés, por Liniers, podés seguir por Dorrego, podés seguir por Juan Manuel de Rosas, Dorrego fusilado, Rosas en el exilio, por San Martín, que pocos dirigentes o pocos héroes, en este caso la estatura de él, ha sido tan vituperados y tratados de ladrones en Mendoza, en Chile, en Perú, echado vilmente, que perseguido por Rivadavia muere en Francia sin haber podido volver nunca a la Argentina en vida. De Evita, de Perón, el cadáver de Evita es algo miserable. Perón tuvo 250 causas, y recordemos que él sí estuvo muy proscrito, porque Perón no pudo ser candidato en 1973, porque luego de haber regresado al país el 17 de noviembre de 1972, el general Lanusse, que gobernaba una dictadura, como todos sabemos, le prohibió el ingreso al país de nuevo, sabiendo que era imbatible. Por eso sacó la carta de Cámpora y luego Cámpora renuncia y él es el presidente. Pero la suerte de los argentinos que pelearon por su patria es así. Y Cristina, la verdad, yo creo que debía saberlo. Por eso, en mi opinión, hizo muy mal en pactar con sectores afines al Grupo Clarín y a la Embajada, como lo son Alberto Fernández y Sergio Tomás Massa. Qué fuerte lo que decís de Tomás, Vas a fondo, Lo digo con todo fundamento. Sergio Tomás Massa, y yo tengo, si hacemos un programa entero para que te dé los fundamentos, que van a ser mucho más reales que los que hoy pusieron en esta sentencia de estos jueces lamentables. Es un hombre de la embajada y está llevando adelante el plan que estableció Mark Stanley, ejecutando el programa del Fondo Monetario Internacional, tal cual como Stanley se los dictó a Larreta y a Massa en el Concilio de las Américas que se hizo en Buenos Aires hace 4 meses atrás. Y les dijo, ustedes se tienen que poner de acuerdo, pero no en el 23, ahora, o sea, antes de las elecciones, porque necesitamos los recursos que este país tiene. Acto completado claramente por Laura Richardson en Ecuador, frente a 9
ministros de defensa de la región, incluido un amigo y alguien que respeto mucho, pero que lamentablemente, como los demás, tampoco abrió la boca cuando les dijo: debemos defender nuestros recursos, refiriéndose a los recursos de la región. Una especie de América para los americanos, de lo que ya hemos vivido en otros tiempos en materia de recursos, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Ojo, abramos los ojos, argentinos, porque estamos entrando en un cono entre proscripciones, entre actos mafiosos y entrega a mansalva de los recursos naturales del país a través de la instauración de un modelo agroexportador, extractivista, minero exportador, que es para 20 millones de argentinos nada más, que nos va a llevar a una situación de difícil salida. Es hora que, por favor, abramos la mente, despejemos los prejuicios y analicemos las cosas como son. Estamos hablando con el doctor Tomás Pérez Bodria. Tomás, te consulto. Esto, digo, ¿es una proscripción? O Cristina está habilitada para ser candidata, si es que lo desea, este año. Ella puede ser candidata, pero puede haber una proscripción. La proscripción no la puede imponer este Poder Judicial. El Poder Judicial que sería raro, porque los tiempos difícilmente dan, en junio creo que ya tienen que estar presentándose las listas para las PASO, sería otra grosería enorme que llegue a una sentencia de la Corte, porque acá esta sentencia es apelada a la Cámara de Casación. Claro. Y la Cámara de Casación Penal Federal, una vez que dicta sentencia, que va a ser igual que esta, sí, va a la Corte. Y también la Corte va a dictar otra sentencia igual que esta. Los plazos no dan, pero si dieran, el que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner no es la Corte, va a ser Alberto Fernández. ¿Querés que te diga por qué? ¿Por qué? Sí, porque Fernández en la lapicera el indulto de Cristina y se terminó la proscripción. ¿Cómo? Repetime otra vez, porque si la Corte confirma la sentencia que se acaba de dictar hoy con sus fundamentos, sí, y que es la misma que seguramente dictará la casación, y sí, esta sentencia queda firme porque no hay ningún otro tribunal por encima de la Corte en el país, sí, Alberto Fernández tiene que utilizar las facultades del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional e indultar a Cristina Fernández de Kirchner. Por lo cual, los efectos de la sentencia quedan todos de lado y ella es candidata y presidenta de la Nación si gana las elecciones. Y no hay proscripción. O sea que si ese indulto no está, el que proscribe es Alberto Fernández. Bueno, para eso, ¿él lo puede hacer también en este momento o tiene que esperar esa instancia, como decís vos? Yo creo que no se tiene que adelantar, pero la verdad que no creo que lo firme, pero sería un elemento que permitiría, en confianza entre Cristina y Alberto, si es que Cristina le sigue teniendo confianza a Alberto, a saber que si la Corte confirma eso, ella tendría que ser la candidata, movilizar al pueblo en tras de su candidatura. Todo eso hace que limite también las facultades de la Corte o las posibilidades de la Corte de cometer otro atropello, pero si lo comete, ella estaría sabiendo que no va a haber una proscripción porque Alberto Fernández la imposibilitaría mediante el dictado de un indulto. ¿Y ese indulto no podría ser apelado, Tomás? No, la Corte, alguien podría impugnarlo, tendría que recorrer otra vez todo el espinel jurisdiccional, es decir, primera instancia, Cámara, Casación y Corte, y de ninguna manera llegarían. Y una vez que Cristina es presidenta, quisiera ver si la Corte, además de que yo creo que Cristina inmediatamente tendría que modificar la Corte, cosa que no hizo Alberto Fernández de entrada, rápidamente, eso se hace en 10 minutos. Hay que aprender de Macri. Macri lo hizo de modo ilegal, mandando dos miembros de la Corte, Rosengren y Rosati, a través de un decreto. Pero lo convalidó con la complicidad de medio frente de todos de entonces, que fueron en el Senado y los que convalidaron el nombramiento de estos dos señores, ¿o no? La verdad que lo que estás lo que nos estás diciendo, digo, es muy muy fuerte, la verdad que es toda una definición. Hay obviamente, digo, una convulsión desde lo político de un lado y del otro después de haberse conocido los fundamentos que repetimos, no son tales.
digo, no hubo asociación ilícita, el ministro de Obras Públicas por entonces, Julio De Vido, fue absuelto, con lo cual, digo, la realidad es que, bueno, vos nos aportabas el dato que tampoco fueron, digo, agregados a la causa quienes eran jefe de gabinete por entonces del gobierno nacional, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández. Bueno, a todas luces, digo, esto da la sensación de que es un escándalo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, la realidad convulsionada de nuestro país verdaderamente, digo, marca el camino de un año que es electoral, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener el cuidado o tratar al menos, porque claro, esto te chupa como un cono, ¿viste? Como la ley de gravedad. El año electoral impide, o el proceso electoral y las ansias electorales muchas veces impiden hacer un análisis más o menos objetivo que te permita salir a flote de la realidad política. Yo creo que Cristina Fernández, te voy a decir 2 o 3 cosas. Primero, sí, algo que creo que te lo comenté alguna vez. Creo que se equivocó en la elección de Alberto Fernández, eso está claro. Sí, me lo creo dijiste. Que se equivocó en la conformación del Frente de Todos, porque no rescató al masismo, sobre todo a Massa, en un momento que no tenía más de 3 o 4 puntos y estaba liquidado. Y es el enemigo. Yo lo digo con todas las letras. Basta con que, si quiere alguien repasar, no la historia reciente, que estuvo en la marcha de los paraguas junto con Alberto en el caso, que fue el vocero de la oposición tantos años, que pidió que Cristina vaya presa con el tema de Irán, pero más que eso, habría que repasar el libro Wikileaks de la Argentina, de Santiago O'Donnell, que es el tramo argentino de los WhatsApp, los chats que descubrió Assange, de la embajada de los Estados Unidos en cada uno de los países hacia Estados Unidos, con los informes que eran absolutamente indubitables, porque nadie pensaba que alguien los iba a hackear. Lo hackeó Assange, y ese tramo argentino tiene Santiago O'Donnell, en esos libros, lo que hace es, por abecedario, establecer la participación de cada uno de los dirigentes, empresarios, gremialistas, etcétera, que trabajaban con la embajada. Bueno, hay 2 páginas enteras dedicadas a Massa que realmente son vomitivas. Incluso mientras era jefe de gabinete, llamando junto con su viceministro de la jefatura o vicejefe de gabinete a los empresarios norteamericanos a no invertir en Argentina porque el gobierno de Massa, de Cristina, digo, tenía los días contados. Eso es objetivo, lean el libro Wikileaks de la Argentina, si me llamás en otro momento te paso la página incluso. De Santiago O'Donnell es el autor. Pero los argentinos tenemos que tener un poco de memoria, pues si no vamos a entrar en los errores. Yo creo que Cristina se dio a todo eso bajo extorsión. Cristina, cuando el 18 de mayo del año 19 lanza ese tuit, estaba extorsionada por la Embajada de Estados Unidos, por Mañeto y por el Poder Judicial. Recordemos que tenía la hija, Florencia, en Cuba, con 5 intentos de suicidio. Si vos lees el libro sinceramente te vas a dar cuenta cómo pesa todo eso en el ánimo de Cristina. Y Bonadío, ese nefasto juez que se fue de la justicia por razones biológicas y no como debería, preso, le había amenazado que si volvía al país la metía presa por una causa que él en realidad asignaba a Néstor Kirchner, y que cuando se produjo lo que él decía que se produjo, que es inexistente, Florencia Kirchner era menor de edad. O sea que esa extorsión le hicieron a Cristina, y Cristina cuando vino acá, vos seguro, no sé si no estuviste incluso como periodista, creo que fue en diciembre del 21, y se reunió con periodistas y artistas en Pilar, dijo que en el 19 actuó como madre mucho más o mucho antes que como dirigente, actuó extorsionada. Entonces creo que todo lo que vino después, como producto precisamente de una extorsión, no podía salir bien, y es el resultado que tenemos hoy, porque es insólito que Cristina siga sufriendo esta persecución después de haber acordado lo cuanto acordó en el Frente de Todos. Mirá, algunos comparan la situación de Cristina por la proscripción con la de Lula. Es incomparable, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el que gobernaba en Brasil cuando Lula, ya siendo candidato, fue detenido, se llamaba Michel Temer. El tipo que volteó o participó del golpe contra Dilma Rousseff, y que
desnaturalizó absolutamente el gobierno y terminó en el gobierno de Bolsonaro. En la Argentina, el que gobierna se llama Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia es sustancial y tiene que ver con lo que yo te decía en relación al indulto. Bueno, ahí escuchamos la entrevista que hacíamos ayer por la tarde en Pilar de vuelta con Tomás Pérez Bodria. Digo, esclarecedora desde el punto de vista en relación a los pasos legales. Pero él hablaba y decía y apelaba a la memoria, ¿no? Y yo quiero justamente en este momento también invitarlos a eso. Vamos a escuchar a Domingo Cavallo, que volvió a hacer declaraciones. Ministro de Menem, de la Rúa, anteriormente también fue funcionario en la dictadura militar. Bueno, tiene los mejores antecedentes, ¿no? Vamos a escuchar a Domingo Felipe Cavallo, qué es lo que tiene para decir. Digo, y vamos a después a hacer un poquito de memoria, si les parece. Bueno, mientras Cavallo sale al aire, intenta, hablar, capaz que no quiere hablar con nosotros, ¿no? Pero yo les cuento, voy a hacer memoria, poquito, a ver, vamos a escucharlo, a ver, lo tenemos, dale. Que es una situación muy grave. Muy grave. Muy grave. ¿De qué gravedad? De 1 a 10, si la podría graduar. Es muy grave, bueno. Sí. Es tan grave como la que había al final de la década de los 80 y principios de los 90. O sea, ¿cree que podemos ir a una hiperinflación? No, Pablo? la hiperinflación es una manifestación extrema que además se da cuando hay una debilidad política muy, muy grande. Bueno, mirá vos, habla de gravedad, Cavallo, de esta situación. Lástima que este hombre que ya está grande, ¿no? Él hace un ejercicio, o nos lleva a agilizar nuestra memoria y apelar a los recuerdos. Y yo recojo el guante y voy a hacer un poquito de memoria, pero así rápidamente, de quién era y quién fue Felipe Cavallo. Bueno, Felipe Cavallo fue quien le llevó a Martínez de Hoz durante la dictadura militar la creación de la deuda externa argentina. ¿Cómo lo hizo? Muy simple. Negoció con el establishment, del cual él siempre fue uno de sus representantes, un súbdito del establishment argentino. Digo, un delivery, podríamos decir, ¿no? Cavallo fue un delivery del establishment argentino. Bueno, ese establishment tenía un problema, no un problema moral, sino un problema económico. Había empresas, había empresarios que se habían endeudado, que habían tomado deuda y que no podían pagarla, no la podían afrontar y estaba en riesgo su patrimonio. Tenían un desequilibrio en las cuentas, en las finanzas, los números en rojo, los balances no arrojaban buenos datos, entonces necesitaban una mano. ¿Y quién mejor que el delivery de ellos? Cavallo. Entonces Cavallo se le ocurrió, a través del Estado,
una idea que fue la que le presentó a Martínez de Oz y después llevaron a cabo. ¿Y esa idea cuál fue? Bueno, muy simple. La idea era comprarle la deuda a estas empresas que estaban en rojo, comprarle la deuda que habían adquirido las empresas, y que el Estado se hiciera cargo de esa deuda. O sea, en vez de desendeudar al país, que estaba desendeudado, lo endeudó. Y desendeudó a las empresas de las que él, come, vive, representa y hace reverencia. Entonces, a partir de allí, se gesta la deuda externa argentina. Mirá vos quién es Cavallo, el que ahora dice que la situación es grave. No era grave para él, desendeudar a las empresas y endeudar al Estado, creando lo que fue la mayor estafa de todos los siglos, de toda la historia de nuestro país, que es inventar la deuda externa. Este fue el inventor de la deuda externa. Este corrupto que tendría que estar preso en la peor de las cárceles, Domingo Felipe Cavallo. Y el establishment, por entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, hacía la vista gorda, se hacían los boludos mientras desaparecían y mataban gente y torturaban. Ese era el acuerdo. Le vendían la deuda al Estado, recibían dinero, se desendeudaban las empresas y la deuda la adquiría el Estado. El Estado sos vos, soy yo, es él, somos todos. Así se hizo la deuda externa durante la dictadura militar. Y a partir de allí arrancamos los tumbos. Tampoco tuvimos muy lúcidos, ¿no? No tuvimos representantes. Y después volvió. Después de Alfonsín vino Menem. Y el establishment lo presionó. Y Menem cedió. Y apareció Cavallo. ¿Y con qué idea? La idea privatista. Privatizó todo. Porque el Estado era inútil, imberbe, estúpido, incapaz. Entonces, ¿qué hizo? Le entregó todas las empresas todas las empresas del Estado se las entregó a los privados. A tal punto con negocios, muy rápido se los cuento, porque estoy apelando a la memoria nada más, Las autopistas, 99 años se las cedió. 99 años. ¿Querés más? Las AFJP las creó Cavallo. Que ahora dice que la situación es grave, pero no era grave todo eso que había hecho. Ya tenía un antecedente nefasto, ¿no? Haber creado la deuda externa, pero y siguió. Y después fue por más. ¿Por qué? Porque creó el corralito y el corralón. Volvió en el gobierno de la Alianza, que fue, el paso previo a Juntos por el Cambio, la Alianza. Bueno, Cavallo fue el inventor del corralito y el corralón. ¿Querés que te cuente en el 2001 cómo terminó la situación? 23 muertos en la Plaza de Mayo. Ese era Domingo Felipe Cavallo. ¿Qué hicieron los bancos? Se quedaron con la guita tuya. Vos te acordás, seguramente. Acá me debe estar escuchando gente que se acuerda de esto. Probablemente se hayan quedado con tus ahorros de toda la vida. Y se la llevaron en camiones de caudales afuera del país, los bancos. Los mismos que están hoy. Ese es Domingo Cavallo. No hay inocentes en esta historia. ¿Sabés cuál es el error? El error es incurrir siempre en el mismo lugar, en el mismo punto, con los mismos corruptos que nos metieron en este flor de quilombo. Eso es. Somos muy boludos.
Me incluyo, el primero de todos soy yo, el más boludo de todos, no tengo duda. Porque, ¿cómo puede ser que este tipo, digo, esté suelto? ¿En qué país cabe, en qué cabeza cabe que un país, que un tipo corrupto como este, delincuente como este, baje línea por televisión? Encima se jacta de dar diagnósticos. Pero a él no le pareció grave inventar la deuda externa, endeudar al Estado, no le pareció grave entregar las empresas del Estado, tampoco le pareció grave crear el corralito y el corralón. Digo, alguna de las cosas que a él le parece maravillosa. Y cuidado, porque va por la vuelta, a través de Milei. Y también de Macri, por supuesto, a quien benefició toda la vida, empezando en la dictadura militar. Esas ideas hoy están reverdeciendo, pero la verdad que están marchitas desde el primer día. Por eso, digo, tenemos un grave problema moral en la Argentina. Porque se inventan causas, se crean falsas acciones, se inventan y nunca pasa nada. Acá te podés chorear lo que quieras, que estás siempre libre. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, digo, también se inventan causas y se condenan sin argumentos o falseando los argumentos. Eso es más grave aún. Estamos en un problema moral. Y de eso solo nos saca, digo, la voluntad y la decisión de cambiar. Pero de cambiar no como marca. Cambiar, digo, con argumentos. No con argumentos del pasado, que ya probamos, sino obviamente con los argumentos necesarios como para definitivamente apostar a un futuro que nos merecemos. Pero primero tenemos que limpiar la casa y no poner la basura abajo de la alfombra, sino que hay que pasar el trapo. Primero hay que barrer y eliminar las bacterias como estas, que de vez en cuando aparecen dando cátedras, sermoneando por televisión, sin hacerse cargo de lo que hicieron, de lo que dejaron. A mí me da vergüenza, digo, un personaje de estas características, indigno, una porquería, una basura, me da asco. No sé a vos, pero repito, ¿no?